Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, it's both a pleasure es and a privilege un placer y un to privilegio introduce a distinguished presentarles leader and a visionary una in the realm distinguida of y visionaria international líder politics, en el ámbito de la President política Ursula internacional, von a der la Leyen presidenta of the Ursula European von der Commission. Leyen de la Comisión Europea. President von der Leyen has La been presidenta von der instrumental Leyen ha tenido un papel not only fundamental no in solo steering Europe through very para challenging dirigir times, Europa en but tiempos also sumamente ensuring difíciles, sino its también en strong and garantizar influential voice in global que affairs. tenga una Actually, you voz have been fuerte e influyente named en asuntos one internacionales. who Ha knows the sido most nombrada influential usted la woman in the mujer world. más influyente del mundo. Your leadership Su liderazgo a beacon of es inspiration, un faro de symbolizing inspiración unity, para todos, strength, simboliza and a la forward-looking unidad, Europe. la fuerza Please join me y la visión de in futuro extending a de warm Europa. welcome Por to favor, President acompáñenme Ursula en un von der aplauso Leyen. a la presidenta Ursula von der Leyen. Excelencias, damas y caballeros, querido Klaus, el informe anual global de riesgos merece una lectura detenida. Para los 2 próximos años, la principal fuente de preocupación para la comunidad de negocios no es el clima, sino que es la desinformación y las noticias falsas, junto con la polarización en nuestras sociedades. Estos riesgos son graves porque limitan nuestra capacidad de abocarnos a los grandes problemas globales que enfrentamos. Cambios en el clima y el clima geopolítico, diría también, cambios en la demografía y en la tecnología, conflictos regionales y competición geopolítica y el impacto que esto tiene en las cadenas de suministro. La realidad es que una vez más seguimos compitiendo y cada vez más intensamente entre los países que lo que hemos estado haciendo en varias décadas. Y esto hace que el tema de la reunión de Davos de este año sea aún más relevante: reconstruir la confianza. Este no es momento para conflictos o polarizaciones. Es un momento para construir confianza. Es un momento para impulsar la colaboración global más que nunca antes. Y ello requiere respuestas estructurales inmediatas a la altura de los desafíos mundiales. Creo que lo lograremos y creo que Europa puede y debe asumir el liderazgo en dar forma a esta respuesta global. El punto de partida para ello es analizar más profundamente el informe de riesgos globales para identificar las soluciones que no solo radican en un trabajo conjunto entre los países, sino también los gobiernos, las empresas en los países en democracia que trabajen juntos. Nunca ha sido más importante para los sectores público y privado que ahora crear un nuevo tejido conectivo, porque ninguno de estos desafíos respeta fronteras. Todos ellos requieren la colaboración para lidiar con los riesgos y forjar un camino hacia el futuro. Y de eso quiero hablar hoy, justamente. Si bien los gobiernos poseen muchos vectores para lidiar con los problemas de nuestro tiempo, las empresas poseen la innovación, la tecnología, los talentos para encontrar las soluciones e implementarlas. Luchar contra amenazas como el riesgo, el cambio climático y luchar contra la desinformación de gran magnitud. Europa muestra cómo esto debe funcionar, porque nuestras democracias y nuestras empresas
tienen intereses coincidentes: crear prosperidad, riqueza y seguridad para la gente, crear un entorno estable para impulsar la innovación y la inversión, y crear igualdad de oportunidades y libertad. Y esto, seguridad de los datos industriales, proteger el ahorro de los ciudadanos y las empresas, y Europa representa un comercio mundial basado en mercados abiertos y justos. Por supuesto, como en todas las democracias, la libertad conlleva riesgos. Siempre estarán aquellos que intenten aprovechar nuestra mentalidad abierta, nuestra apertura, tanto desde dentro como desde fuera. Siempre habrá intentos de hacernos salir de nuestro rumbo, por ejemplo, con la desinformación y las falsas noticias, la información falsa. Y nunca ha habido tanto de eso que en el tema de Ucrania. Permítanme proporcionarles aquí información real. Rusia está fallando en conseguir objetivos estratégicos. En primer lugar, se trata de un fracaso militar. No olvidemos que cuando Rusia invadió a Ucrania, muchos temían que Kiev caería en pocos días y el resto del país en pocas semanas. Su libertad y su independencia. El fracaso de Rusia también es económico. Las sanciones han socavado su economía, olvidada la innovación y la tecnología. Rusia depende ahora de China, y el fracaso de Rusia también es un fracaso diplomático. Finlandia se ha sumado a la OTAN, Suecia se sumará en breve, y Ucrania está más cerca que nunca en su camino a la Unión Europea. Y todo esto nos indica que Ucrania puede prevalecer en este mundo, pero hemos de seguir empoderando su resistencia. Los ucranianos necesitan una financiación predecible en 2024 y más allá. Necesitan un suministro sostenible de armas para defenderse y reconquistar su amplio territorio. Necesitan capacidad para disuadir ataques futuros por parte de Rusia. Y también necesitan esperanza. Necesitan saber que con su lucha lograrán tener un futuro mejor para sus hijos. Y un futuro mejor para Ucrania se llama Europa. Así que con enorme alegría, el mes pasado decidimos iniciar las negociaciones de acceso de Ucrania a la Unión Europea. Será un logro histórico para Ucrania, y eso habrá implicado que Europa haya dado una respuesta a la llamada de la historia. Damas y caballeros, todos sabemos que la invasión de Rusia también ha tenido un impacto en el costo de vida y el costo de hacer negocios aquí en Europa. Yo sé que esto ha afectado mucho a sus empresas, pero empecé diciendo que el riesgo requiere colaboración entre empresas y países, y nuestra capacidad de responder fue mucho más fuerte de lo que hubiéramos creído. Y en ningún otro lugar se ve un mejor ejemplo de esto que aquí, en lo que se refiere a la energía y a la sostenibilidad. Hace 2 años, antes de la agresión de Rusia contra Ucrania, una de cada 5 unidades de energía consumidas en la Unión Europea en 2021 se importaban desde Rusia. La altísima dependencia con respecto a Rusia era reconocida como un riesgo, sobre todo después de la ocupación de Crimea por parte de Rusia. Y luego llegó la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia ya había aumentado la vulnerabilidad de Europa deliberadamente no llenando las reservas de gas a sus niveles habituales.
Y frente al heroísmo de Ucrania y a la solidaridad europea, Putin decidió que había llegado la hora de amenazar a Europa directamente cortando el suministro y utilizando la energía como arma. Nosotros todos tenemos las cicatrices de las decisiones de Putin. Enfrentamos justamente incertidumbre, sobre todo en invierno, pero tomamos las decisiones adecuadas. Ahora, tan solo 2 años más tarde, Europa ha recuperado su destino energético en sus propias manos. El año pasado, 1 de cada 20 unidades de energía consumidas en la Unión Europea procedía de Rusia. Desde luego que la crisis fue un momento terrible en la economía europea, pero el temor del colapso económico resultó infundado y ahora los precios de la energía han bajado y siguen bajos, incluso ahora durante esta ola de frío a principios de enero. Las reservas de gas permanecen bien. Ha habido una enorme mejora en la resiliencia del sistema energético de Europa. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ha sido posible? Pues bien, porque actuamos en colaboración, porque tenemos mercados abiertos que funcionan bien y buenos amigos en todo el mundo que nos propusieron reservas, un suministro alternativo, porque tenemos un mercado único que nos permite redirigir el flujo de energía allí donde es necesario. Pero sobre todo, porque duplicamos nuestros esfuerzos en la transición hacia energía limpia e invertimos en tecnologías limpias, eficientes y renovables, que son las tecnologías del futuro. Las industrias y empresas de Europa han sido esenciales en todo este proceso. Las cifras más recientes de la Agencia Internacional de Energía muestran que el crecimiento en la capacidad de energías renovables alcanzó otro récord en la Unión Europea en 2023. Y la Unión Europea ha mejorado la eficiencia de su energía. La mejor energía es la energía no consumida. Pues bien, eso se mejoró en casi un 5%. Y de esta manera transformamos el desafío de Putin en una nueva oportunidad. El año pasado, por vez primera, la Unión Europea produjo más electricidad del sol y el viento que del gas. Y este año, por vez primera también, la Unión Europea conseguirá más energía del viento y energía de las fuentes solares fotovoltaicas que de Rusia. Esa es una muy buena noticia. Pero entre las razones para ser optimistas, no hay que olvidar una lección clave de la crisis, que es que el depender demasiado de una empresa, de un país o de una ruta comercial trae riesgos aparejados. Y es por eso que el Pacto Verde Europeo enfatiza tanto en no solo reducir las emisiones, sino también en una presencia europea fuerte y competitiva en la nueva economía de la energía limpia. Y esto incluye el liderazgo de Europa en tecnologías energéticas limpias que hay que desarrollar y que requieren innovación. Damas y caballeros, querido Klaus, permítanme volver a la principal preocupación del informe de riesgos globales: la desinformación y la falsa información. Luchar contra esto ha sido nuestra principal lucha desde el principio de mi mandato, con la
ley digital que hemos votado, se ha definido la responsabilidad de las grandes plataformas de Internet en cuanto al contenido que promueven y propagan. La responsabilidad con respecto a los niños y a los grupos vulnerables cuando hay discursos de odio dirigidos a ellos, y también la responsabilidad con respecto a nuestras sociedades en su conjunto, porque la frontera entre el online y el offline es cada vez más delgada, y los valores que son importantes para nosotros fuera de Internet también tienen que serlo dentro de Internet, y eso es aún más importante en esta nueva era de inteligencia artificial generativa. El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial ahora pone a la inteligencia artificial como uno de los principales riesgos potenciales para la próxima década. Ante todo, no olvidemos que la inteligencia artificial también constituye una oportunidad considerable si se utiliza de forma responsable. Yo soy una optimista tecnológica y como médica que soy, yo sé que la inteligencia artificial ya está revolucionando la atención sanitaria. Eso es una muy buena noticia y puede promover la productividad a un ritmo que jamás hemos conocido en el pasado. Los primeros sacarán todos los beneficios de ello y ya se ha lanzado la carrera individual. Nuestra futura competitividad depende de la adopción de la inteligencia artificial en nuestra actividad diaria. Y ustedes tienen que demostrar la forma de utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, inteligencia artificial que mejore las capacidades humanas, mejore la productividad y esté al servicio de la sociedad. Debemos invertir allí donde tenemos una ventaja competitiva. Por ejemplo, Europa tiene talento. Tenemos casi 200.000 ingenieros de software en Europa con experiencia en inteligencia artificial. Y eso es una mayor concentración que en Estados Unidos y en China. Nuestro continente también tiene una enorme ventaja competitiva en lo que se refiere a los datos industriales. Nosotros podemos entrenar a la inteligencia artificial con datos de excelentísima calidad y queremos invertir en esto. Por eso es que les proporcionaremos a todas las startups y a las pymes acceso a nuestras supercomputadoras, superordenadores para entrenar, desarrollar y poner a prueba sus modelos de inteligencia artificial. Es lo que está haciendo Microsoft con ChatGPT, ejecutándolo en sus propios enormes computadores. También ofreceremos los grandes espacios digitales europeos al servicio de los datos y pondremos disponibles grandes cantidades de datos en todos los idiomas de la Unión Europea, porque la inteligencia artificial también tiene que ser útil para los no hablantes del inglés. Esta es la nueva frontera de la competitividad y Europa está bien posicionada para ser líder en inteligencia artificial industrial, el uso de inteligencia artificial para transformar la infraestructura crítica para que sea inteligente y sostenible. Cuando asumimos el mandato hace 4 años, sentimos la necesidad de sentar una guía para orientar el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial en Europa, y esto es lo que sustenta la ley de inteligencia artificial en Europa, que es la primera de su tipo en todo el mundo, y otro ejemplo de cómo las democracias y las empresas pueden ayudar a fortalecerse unas a otras. La ley de inteligencia artificial genera confianza analizando los casos de alto riesgo, como la identificación biométrica en tiempo real, y generando esa confianza permite a las empresas innovar en todos los demás ámbitos para aprovechar al máximo esta nueva y revolucionaria tecnología. Damas y caballeros, nuestro mundo en una era de conflicto y confrontación, fragmentación y miedo, por primera vez en
generaciones no está en un solo punto de inflexión, se encuentra en múltiples puntos de inflexión, con riesgos que se solapan y que se confunden. Y no hay ninguna duda de que el mayor riesgo al que nos enfrentamos es el riesgo del orden mundial en la era post-COVID. Pero estoy segura de que podemos avanzar con optimismo y de forma resoluta. Sí, que hay riesgos, pero para enfrentar estos riesgos hay que hacerlo juntos. Y esto es lo que Europa siempre ha hecho. La Unión Europea es más fuerte cuando estamos unidos, como lo hemos visto en estos últimos años con el Green Deal europeo en su apoyo a Ucrania o para hacer frente a la pandemia. Los años que vienen requerirán que pensemos de la misma forma. Y creo que el poder común en nuestras democracias, nuestras empresas y nuestra industria estará en el corazón de todo. Nuestras empresas crecen gracias a la libertad de innovar, de invertir y de competir. Pero la libertad en las empresas se basa en la libertad de nuestros sistemas políticos. Y por eso creo que el refuerzo de nuestra democracia y protegerla de los riesgos e interferencias a los que se enfrenta debe ser nuestro objetivo común, es nuestro deber. Debemos construir la confianza más que nunca y Europa está dispuesta a tener un papel clave. Muchas gracias. Presidenta von der Leyen, ya nos ha ayudado a reconstruir la confianza, por lo menos en Europa, y en su capacidad de enfrentarse a retos y también a tener un papel orientado al futuro en el mundo. Como desgraciadamente solo tenemos tiempo para una pregunta, me gustaría volver a algo que ha mencionado usted ya el año pasado. Usó usted el término de arriesgar sin descapitalizar. ¿Nos puede elaborar un año después qué ha pasado con este concepto y qué progresos ha hecho este concepto? Sí, efectivamente, aquí en Davos fue cuando usé por primera vez esta palabra, este concepto de desarriesgar sin descapitalizar. Y después me alegró que se retomara este concepto en el G7, la reunión del G7 en Hiroshima y, por supuesto, por los 27 países. He debatido mucho este concepto con diferentes países, también con China, y para mí es muy importante y fue muy importante explicar a nuestros amigos chinos que no queríamos desacoplarnos. Ni era razonable ni era factible. China es uno de nuestros socios comerciales más importantes, así que esto está fuera de vida, pero de cuestión. Pero debemos desarriesgar en algunos sectores. Por ejemplo, descarbonizando nuestra economía, partes de nuestra economía. Solíamos decir que el color de nuestra cooperación es verde, pero también tenemos problemas en cuanto al acceso al mercado, a reglas del juego iguales para todos y también estaba el tema de la cadena de suministro. Aquí debemos desarriesgar, debemos ver cuáles son los riesgos y reducirlos. Hemos visto que China ha empezado a preparar
preparar controles de exportaciones en varios materiales y esto pues significa falta de confianza. Entonces estamos negociando ahí. Pero cada vez tenemos más socios y más negociaciones. Acabamos de llegar a un acuerdo comercial con Chile, también con Nueva Zelanda, con Kenia, pero se trata de diversificar, por ejemplo, la fabricación y la capacidad de fabricar vacunas en el resto del mundo, como en Ruanda, por ejemplo, donde hemos empezado a aportar tecnología a Ruanda para empezar la fabricación de dichos medicamentos. Así que se trata de ver cuáles son los riesgos con los que nos enfrentamos para desarriesgar de forma sistemática. Cuando vemos China, en los últimos 10 a 15 años, China ha sistemáticamente reducido su dependencia del mundo e incrementado nuestra dependencia de ellos, de China. Y ahí hay que ser muy sinceros y abiertos y hablarlo. Yo creo que lo mejor es hablar los problemas de forma abierta para arriesgar y no desacoplarnos. Gracias, presidenta von der Leyen. Desgraciadamente hemos llegado al final del tiempo impartido. Y quisiera concluir con una reflexión sobre la importancia de los valores europeos que ha resaltado usted, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania. Y, por tanto, gracias por defender con tanta entusiasmo estos valores. Así que gracias por haber acudido aquí, señora presidenta de la Comisión Europea.